En un giro desgarrador de los acontecimientos, la princesa Kate Middleton se ha encontrado una vez más en el centro de un momento profundamente emotivo que ha sumido a toda la nación en la tristeza. Conocida por su elegancia, fortaleza y discreta resiliencia, Kate ya ha afrontado desafíos anteriormente. Pero lo sucedido hoy ha conmovido a la gente como pocas historias de la realeza lo han hecho. A medida que se revelan los detalles, la verdad tras su dolor dibuja un retrato de valentía en medio de la tragedia. Entonces, ¿qué le ocurrió realmente a Catherine hoy? No se pierdan la historia completa. El silencio tras las puertas. Dentro de los imponentes muros del Palacio de Kensington, algo había cambiado. El aire, antes impregnado del tranquilo ritmo de la rutina real, ahora se sentía denso, cargado de una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Quienes trabajaban más cerca de la familia describían el ambiente como frío e inquietantemente silencioso. Incluso los cortesanos más serenos, personas que habían sobrevivido a décadas de escándalos, comenzaron a susurros a puerta cerrada. El personal evitaba mirarse a los ojos. Los pasillos, antes resonantes de actividad, ahora solo escuchaban pasos apagados y susurros apresurados. Los horarios cambiaban repentinamente. Las reuniones se cancelaban sin motivo aparente y la seguridad se reforzó notablemente. Era como si el palacio mismo hubiera corrido un telón sobre su corazón. Y tras ese telón, algo se estaba rompiendo. La primera señal clara llegó cuando la princesa de Gales, conocida por su inquebrantable dedicación, comenzó a desaparecer. Compromisos a los que jamás habría faltado. El día de la Commonwealth, la misa de Pascua, apariciones públicas que durante mucho tiempo habían formado parte de su identidad. Su ausencia no solo era inusual, sino alarmante. Cada evento al que no asistió aumentaba la inquietud. Entonces llegó el momento que realmente despertó la preocupación pública. El príncipe Guillermo asistiendo solo al funeral del rey Constantino. Las cámaras captaron su expresión. Un silencio contenido, respetuoso, pero innegablemente tenso. Un silencio elocuente. Aún así, el palacio no dijo nada. Ni más explicaciones, ni muestras de afecto, solo la misma declaración cuidadosamente redactada, repetida por los canales oficiales. Y con cada pregunta sin respuesta, la especulación comenzó a llenar el vacío. Los medios de comunicación, acostumbrados a respetar los límites de la monarquía, se vieron atrapados entre el deber y la duda. Los informes sugerían complicaciones tras la cirugía. Otros murmuraban sobre una crisis médica mucho más grave. En Internet, las teorías se multiplicaban por minutos. Las redes sociales se convirtieron en un frenesí de detectives, cada uno diseccionando la más mínima pista, el tono de una declaración, la ausencia de una fotografía, el extraño silencio en la agenda real. Los hashtags proliferaron. Los videos conspiranoicos inundaron las cronologías. Lo que comenzó como curiosidad se había transformado en ansiedad colectiva. Y, sin embargo, el palacio no se inmutó. Fue una lección magistral de silencio, controlado, deliberado, inflexible. Pero ese control tuvo un precio. Por primera vez en años, la monarquía pareció perder el control de la historia. El público, antes dispuesto a confiar, empezó a dudar. En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. Y en aquel momento, se creía que mi afección no era cancerosa. Incluso los corresponsales reales más experimentados, conocidos por su discreción, comenzaron a alzar la voz. ¿Qué oculta el palacio?, preguntaban. ¿Y por qué? Porque, en el fondo, la gente lo presentía. No se trataba solo de privacidad o recuperación. Era algo más profundo, algo que trascendía los comunicados de prensa y el protocolo real. Tras esas puertas cerradas se escondía un dolor crudo y sin protección, que ni siglos de disciplina real habían podido contener. Disfrazarse para siempre. Y entonces, por fin, se rompió el silencio. No ocurrió en un gran salón ni en un balcón engalanado con banderas. Ocurrió en un simple banco, en un jardín tranquilo bajo el cielo abierto. Cuando la pantalla se encendió, el mundo la vio. No a la princesa de perlas y ceremonias, sino a la propia Kate, pálida, serena y de una humanidad desgarradora. Su voz tembló al hablar, revelando una verdad que hizo llorar a millones de personas. Tras semanas de un silencio asfixiante, el mundo por fin respiró aliviado. Pero la historia, su historia, no había hecho más que empezar. ¿Qué fue lo que realmente impulsó a Kate Middleton a hablar en aquel tranquilo jardín? ¿Y qué secretos podrían seguir ocultos? No se pierdan el día en que se rompió el silencio. La mañana del 22 de marzo de 2024, el mundo se detuvo a escuchar. El palacio emitió un comunicado. Un breve video, de apenas unos minutos, pero que transmitía el peso de 1000 miedos tácitos. No había pompa real, ni presentación formal, ni elaborado decorado. Solo Catherine, la princesa de Gales, sentada en silencio en un sencillo entorno al aire libre. La luz del sol acariciaba suavemente su rostro. Sin embargo, tras su serena compostura se escondía algo más profundo,
algo frágil y real. Su voz era firme, su tono pausado, pero fueron sus ojos los que contaron la historia antes que sus palabras. Cuando finalmente habló, la verdad la golpeó como un trueno. El cáncer había estado ahí todo el tiempo, oculto, silencioso e insospechado, descubierto solo después de su cirugía anterior, por lo que se había descrito como una afección abdominal no cancerosa. El mundo escuchó atónito, incrédulo. Cada palabra que pronunció estaba cargada de dolor y valentía. Esta no era la figura serena que el público había conocido a lo largo de los años. Apariencias y sonrisas educadas. Era Kate, simplemente Kate, una mujer que intentaba mantenerse entera mientras su mundo se desmoronaba bajo sus pies. No hablaba como una miembro de la realeza ni como una futura reina. Hablaba como una esposa que tenía que mirar a los ojos de su marido y darle una noticia inimaginable. Como una madre que intentaba proteger a sus hijos del miedo, como un ser humano que se enfrentaba a algo mucho mayor que ella misma. No hubo actuación, ni intento de suavizar el golpe con un lenguaje regio. En cambio, habló con franqueza, explicando que había comenzado quimioterapia preventiva y que se estaba centrando en mantenerse fuerte por su familia, por ella misma y por las incontables personas que siempre la habían apoyado. Fue una honestidad sin adornos, y su mensaje impactó al mundo como una ola. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron, no de chismes, sino de dolor, compasión y admiración. Millones lloraron, algunos en sus casas, otros en las redacciones, viendo cómo se repetía el momento una y otra vez. Catherine, la mujer a quien tantas veces se había visto como serena e inaccesible, había revelado su verdad más vulnerable, y al hacerlo, se transformó profundamente. No solo una princesa, sino un símbolo de valentía en su forma más humana. Su mensaje terminó con una súplica, no con una orden: privacidad para su familia, especialmente para sus 3 hijos pequeños. El tono no era desafiante, sino tierno y maternal. El mundo, que llevaba semanas exigiendo respuestas, de repente enmudeció. Incluso los tabloides más mordaces se abstuvieron. Fue un momento excepcional en el que la empatía superó la intromisión. Entre bastidores, el motivo del prolongado silencio se hizo más evidente. El palacio había esperado a que comenzara el tratamiento, a que recuperara la fuerza suficiente para afrontar el mundo en sus propios términos. No se trataba de control, sino de supervivencia. Sin embargo, la demora generó inquietud. Comenzaron a surgir preguntas. ¿Por qué se había ocultado la verdad? ¿Quién dentro del círculo real lo sabía? ¿Y cuándo? La revelación resolvió un misterio, pero desenterró otro. Fuentes cercanas comentaban que ni siquiera el príncipe Guillermo había conocido el alcance total de su diagnóstico hasta semanas después de la cirugía. Para una pareja que alguna vez se consideró inquebrantable, esta revelación insinuaba una ruptura emocional, una herida nacida no de la distancia, sino de un shock devastador. Mientras el mundo asimilaba la verdad, la impecable imagen del palacio comenzó a resquebrajarse. El silencio, por fin, se había roto, pero lo que yacía bajo él apenas comenzaba a aflorar. ¿Qué desató realmente esta repentina revelación tras los muros del palacio? ¿Y cuán profunda es la fractura en la pareja real? Sigan viendo, una corona bajo presión. En el momento en que Catalina, princesa de Gales, reveló su diagnóstico, el mundo lo sintió. La compasión, la conmoción, la angustia, se extendieron por todos los rincones del planeta. Pero dentro del palacio, las repercusiones emocionales fueron aún más profundas, derribando muros construidos durante mucho tiempo para contener la crisis. Porque tras el anuncio cuidadosamente orquestado se escondía una verdad que pocos estaban preparados para afrontar. El príncipe Guillermo, su esposo y futuro rey, no había sido informado de su diagnóstico. Cáncer hasta semanas después de su cirugía. Al principio, la revelación parecía imposible. ¿Cómo era posible que el hombre más cercano a ella, aquel en quien se había apoyado durante cada desafío público, desconociera algo tan trascendental? Sin embargo, fuentes internas lo confirmaron. La maquinaria del palacio, temerosa de filtraciones e impulsada por su obsesión por el control, se había movido con demasiada rapidez y de forma demasiado mecánica. En su afán por controlar la opinión pública, había silenciado incluso a quienes más importaban. Lo que comenzó como una crisis médica se convirtió en algo mayor, un fideicomiso real fallido. El hilo invisible que unía a la familia y a la institución se había roto. Tras las puertas doradas, los murmullos se hicieron más fuertes. El personal hablaba de caos, de asesores de alto rango tomados por sorpresa, de mensajes perdidos en la cadena de mando. La otrora impecable coreografía de la vida real ahora se tambaleaba. El protocolo flaqueó. Las reuniones estratégicas se convirtieron en sesiones de crisis. Y justo cuando William intentaba asimilar la aplastante verdad sobre la enfermedad de su esposa, otro golpe devastador cayó sobre la monarquía.
Al rey Carlos también le habían diagnosticado cáncer. Dos batallas se libraban simultáneamente. El soberano y su heredero se enfrentaban a la misma lucha aterradora. Era un momento para el que ningún manual real podía prepararlos de la noche a la mañana. El deber chocó con la mortalidad. Los asesores se apresuraron a contener la situación. El pánico se apoderaba de todos, intentando aparentar serenidad. Dentro del palacio, la división se agudizó. Algunos argumentaban que la honestidad era el único camino a seguir. Otros se aferraban al antiguo código de silencio. Las reuniones se volvieron tensas, las miradas fugaces. William, atrapado entre las expectativas de la corona y su amor por Kate, se sentía asfixiado por el peso de ambas. En público, sonreía, estrechaba manos y representaba el papel de figura estable. Pero tras los gestos de cortesía se escondían el agotamiento y una silenciosa desesperación. Cada flash de cámara pesaba más, cada acto oficial era una prueba de resistencia. El público empezó a notarlo. Los comentaristas observaron las ojeras, el tono apagado de su voz. Los periódicos hicieron las preguntas. Nadie dentro se atrevió a hablar en voz alta. ¿Por qué las actualizaciones habían sido tan vagas? ¿Por qué el palacio parecía tan distante, incluso fría? ¿Dónde quedaba la humanidad en una institución que tantas veces hablaba de deber y compasión? Pero nunca llegaron las respuestas. En cambio, las declaraciones oficiales del palacio se volvieron más breves, más mecánicas. Frases redactadas para decirlo todo y no revelar nada. Cada día de silencio solo acrecentaba la sospecha, y mientras tanto, Catalina desapareció silenciosamente de la vista pública. Su otrora apretada agenda de compromisos se desvaneció. No apariciones públicas, ni fotografías, ni avistamientos. Mientras el mundo especulaba, ella estaba inmersa en el ritmo de la quimioterapia, un ciclo implacable de fatiga, dolor y una frágil recuperación. Sus días ya no estaban marcados por ceremonias, sino por la supervivencia. El palacio la protegía de la mirada pública, pero no podía protegerla del desgaste del tratamiento. Su cabello se debilitaba, sus fuerzas flaqueaban. Sin embargo, en medio del silencio de aquellos meses invisibles, la verdad permaneció. Tras la grandeza y el silencio, la princesa de Gales luchaba por su vida. Pero, ¿qué sucedió realmente tras los muros del palacio durante la batalla secreta de Kate? ¿Podría esta lucha secreta cambiar la monarquía para siempre? No se pierdan el próximo capítulo. El error que sacudió el palacio. Con el paso del mes, el silencio que rodeaba a Catalina, princesa de Gales, se hizo más ensordecedor que cualquier declaración que el palacio pudiera haber emitido. El mundo anhelaba incluso el más mínimo atisbo de ella. Una fotografía, una voz, una señal de que se estaba recuperando, pero nada llegó. Dentro de los muros del palacio, estallaron discusiones silenciosas entre dos bandos opuestos. Algunos asesores insistían en que la transparencia ya no era opcional, que cada día sin noticias erosionaba la confianza pública. Otros, ferozmente protectores, argumentaban que su privacidad debía primar sobre todo lo demás. El resultado fue un punto muerto, una tensa situación de estancamiento donde nada, una sola palabra y cada decisión parecía un riesgo. Catherine, mientras tanto, permanecía alejada de la vista pública, no por indiferencia, sino por necesidad. Luchaba por su vida. Sin embargo, incluso en esa lucha, su espíritu se negaba a apagarse. Privada de apariciones públicas, encontró pequeñas y personales maneras de mantenerse conectada. Comenzaron a llegar cartas manuscritas a hospitales y salas de oncología con su inconfundible firma. Eran mensajes de fortaleza y esperanza, enviada discretamente a quienes transitan el mismo camino que ella ahora recorre. En casa, dedicó toda su energía a la maternidad, leer cuentos antes de dormir, brindar consuelo y mantener viva una cierta normalidad para sus 3 hijos. Ya no era la figura pública impecable que se veía en galas benéficas o compromisos reales. Era simplemente Kate, una madre, una paciente, una mujer que atravesaba la etapa más difícil de su vida. Pero mientras ella se retiraba, el peso recaía sobre el príncipe William. Con su esposa invisible para el mundo, se convirtió en el rostro y el pilar de la monarquía. Su agenda seguía siendo implacable: ceremonias, visitas diplomáticas y apariciones que exigían una elegancia constante bajo presión. Sin embargo, bajo esa apariencia, el cansancio era evidente. Sus allegados comentaban en voz baja que estaba más callado, más delgado, más solemne. En público, sonreía para las cámaras. En privado, cargaba con el peso abrumador de 2 roles: heredero de el trono y esposo de una mujer que sufría. Cada espacio a su alrededor servía como un recordatorio inquietante de la pareja que una vez ocupó ese lugar. Aún así, la estrategia del palacio permanecía inalterable. El control era la clave. Contener el mensaje, limitar el ruido. Pero el silencio, por bien intencionado que sea, es una estrategia peligrosa. Y mientras el verano se desvanecía en otoño, un pequeño descuido haría
haría añicos la frágil calma que tanto les había costado conseguir para mantener el orden. En junio de 2025, el programa de Royal Ascot, un evento sinónimo de precisión, tradición y presencia real, se imprimió y distribuyó por toda Gran Bretaña. Entre la lista oficial de participantes en la procesión de carruajes, figuraba un nombre que causó conmoción en todo el reino, el de la princesa de Gales. Era la confirmación que el mundo esperaba. Kate regresaba, o al menos eso parecía. En cuestión de horas, los titulares estallaron de júbilo. Las redes sociales se inundaron de júbilo y alivio. Por un instante, el país respiró aliviado, pero luego nada. Ni fotografías, ni cobertura previa al evento, ni sutiles insinuaciones del palacio, y justo cuando la expectación alcanzaba su punto álgido, un comunicado tajante apagó la euforia como un cuchillo. La princesa de Gales no asistiría a la presentación de la propiedad, según el palacio, debido a un error administrativo. La reacción fue inmediata y feroz. ¿Cómo pudo una de las instituciones más meticulosamente organizadas del mundo cometer semejante error? ¿Por qué esperar hasta la víspera del evento para corregirlo? ¿Acaso Kate tenía previsto asistir y se retiró a última hora, o es que nunca estuvo involucrada? En cuestión de horas, el hashtag #WhereIsKate volvió a ser tendencia mundial, pero esta vez el tono había cambiado. La simpatía que antes rodeaba su ausencia ahora se había teñido de frustración. El público sentía engañados. Su breve momento de esperanza se convirtió en decepción. El error, como lo llamaron los funcionarios, no solo había arruinado un evento, sino que había reabierto todas las heridas que el silencio había creado. ¿Y qué sucedió realmente tras los muros del palacio para desatar la indignación mundial? ¿Podría el próximo paso de Kate cambiarlo todo? Acompáñenos. Un frágil regreso a la luz. Tras el fiasco de Royal Ascot, el silencio cuidadosamente mantenido por el palacio comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la sospecha pública. Lo que antes parecía compasión por una princesa en recuperación ahora se percibía como manipulación. El discurso de la privacidad se tornó amargo, interpretándose en cambio como control. Viejas conspiraciones, sepultadas durante mucho tiempo bajo capas de decoro real, resurgieron con fuerza, susurradas en los titulares, diseccionadas en foros en línea y debatidas sin cesar en la televisión matutina. Dentro del Palacio Real, en las oficinas de comunicación, el caos se desató. Los correos electrónicos volaban entre departamentos, las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche y los responsables de prensa se esforzaban por cerrar la creciente brecha entre la verdad y la percepción. El control de daños se convirtió en un arte desesperado. Los altos asesores ofrecían vagas garantías a los periodistas afines, elaborando explicaciones poco convincentes sobre descuidos administrativos y malentendidos. Pero el problema ya no radicaba en la ausencia de la princesa. Era algo más profundo. La confianza. Una vez quebrantada, la confianza no se puede reparar con una declaración ni con un comunicado. Un comunicado de prensa. El percance de Royal Ascot no fue un simple error de programación. Fue una ruptura que reabrió viejas heridas. El palacio apenas había logrado cerrar. El frágil vínculo entre la monarquía y su pueblo volvió a temblar, amenazando con romperse por completo. Y, sin embargo, en medio del caos, la esperanza encontró silenciosamente su camino de regreso. Llegó no con ceremonia real, sino con un momento de triunfo profundamente humano. En septiembre de 2024, tras meses alejada del mundo y luchando en silencio, la princesa Kate terminó la quimioterapia. No hubo anuncio televisado, ni saludo desde el balcón, ni fanfarria cuidadosamente orquestada, solo la silenciosa dignidad de la supervivencia. Para quienes habían rezado por ella desde lejos, fue un suspiro colectivo de alivio, un momento que restauró la fe no en la institución, sino en la propia mujer. Luego, en enero de 2025, llegaron las palabras, lo que el mundo había estado esperando. La princesa de Gales estaba oficialmente en remisión. La noticia se extendió por continentes como la luz del sol, rompiendo un largo invierno. No era solo un hito médico, era una reivindicación emocional para millones que se habían aferrado a su historia como símbolo de resiliencia. Pero la recuperación dentro de los dorados muros de la realeza nunca iba a ser fácil. Cada aparición ahora estaba coreografiada con precisión. Esto no era un regreso a los deberes reales. Fue una reintroducción, un cuidadoso resurgimiento de su presencia pública. Su equipo, conciliando las recomendaciones médicas con las expectativas de la realeza, diseñó una serie de apariciones breves y significativas. Nada de discursos extensos, ni encuentros fortuitos, solo momentos que le recordaran al mundo que seguía aquí. Su presencia, frágil pero firme, se convirtió en un mensaje de fortaleza en sí misma. Cuando apareció junto al príncipe Guillermo en el servicio del Día de la Commonwealth en marzo de 2025, la emoción en la sala era palpable. Todas las miradas no la juzgaban, sino que la contemplaban con admiración. Admiración por una mujer que había atravesado el fuego y regresado con serena gracia.
Y entonces, en junio, llegó otro destello, una breve aparición durante la procesión del Día de la Jarretera. Apenas 45 minutos en público, pero bastaron para reavivar el espíritu de la nación. Su sonrisa era dulce, sus movimientos mesurados, pero su compostura irradiaba fortaleza. En ese breve instante, no solo regresó como princesa, se erigió como una superviviente, símbolo de resistencia, envuelta en elegancia, recordando a Gran Bretaña que incluso en el silencio, la fuerza puede ser más elocuente que las palabras. Ahora, con el breve pero impactante regreso de Kate, ¿podrá la monarquía sobrevivir realmente a este cambio? ¿Y qué sucederá después? Redefiniendo la vida de la realeza. Este no fue un regreso triunfal en el sentido tradicional. Fue una cuidadosa recalibración, un paso medido de vuelta a un mundo que una vez la definió, pero que ahora sentía irrevocablemente transformado. Tras las relucientes fachadas de palacios y apariciones públicas, persistía la fragilidad. Cada compromiso requería una meticulosa coordinación entre sus necesidades médicas y el implacable ritmo de las obligaciones reales. Una hora de descanso perdida podía desencadenar días de agotamiento. Un simple saludo a la multitud podía costar semanas de cuidadosa recuperación. Lo que estaba en juego ya no era solo el protocolo, era algo personal, profundo y permanente. Para Kate, volver a la vida pública significó enfrentarse a un mundo que antes exigía perfección. Ahora, como mujer que había afrontado su propia mortalidad, la compostura que mostraba ante las cámaras y en las fotografías ocultaba el verdadero precio de cada aparición, cada sonrisa, cada apretón de manos, cada breve interacción con el público, todo ello cargado de esfuerzo, estrategia y el peso de la experiencia vivida. La corona que le habían preparado para llevar ya no le sentaba igual. La vida que había conocido, antes impecable y predecible, había cambiado. Cambios irreversibles. Meses de cuidadosa ausencia, resiliencia en privado y reaparición estratégica habían transformado su papel dentro de la monarquía. Kate Middleton ya no era la figura constante de porte natural, que se movía con gracia entre hospitales, salones de gala y eventos benéficos. Su agenda, antes repleta de campañas de defensa, visitas espontáneas y proyectos prácticos, ahora estaba dictada por una nueva fuerza ineludible: su salud. Cada aparición pública programada iba precedida de la pregunta que antes habría sido inimaginable: ¿podrá lograrlo? Si la respuesta era no, no había sonrisa forzada, ni reemplazo apresurado, ni concesiones. Este cambio resonó en todo el palacio. Las visitas sorpresa, los discursos largos y los compromisos no planificados se volvieron raros, reemplazados por apariciones cuidadosamente seleccionadas. Médicos, asistentes personales y asesores principales revisaban cada compromiso considerando el esfuerzo físico, el desgaste emocional y la oportunidad. Proyectos que ella, las iniciativas que había cultivado con dedicación, en particular aquellas que le eran más queridas, como las de su infancia, se pospusieron o se delegaron en otros. Su toque personal, otrora celebrado como el sello distintivo de su estilo, tuvo que moderarse en aras de su bienestar. La pasión y el compromiso permanecieron, pero la salud dictó el ritmo, el alcance y la presencia. Y, sin embargo, en esta transformación yacía algo más profundo que la resistencia o la supervivencia. Por primera vez, la monarquía tuvo que reconocer los límites humanos. El deber ya no podía anteponerse al sufrimiento personal. La apariencia ya no podía priorizarse sobre la salud. La tradición y la imagen, durante mucho tiempo el alma de las operaciones reales, se estaban transformando por necesidad. El palacio estaba aprendiendo a ceder, a adaptarse, a dar cabida a la vulnerabilidad de la persona tras el título. La trayectoria de Kate, nacida de la lucha y la resiliencia, estaba redefiniendo silenciosamente lo que significaba servir en una vida dictada no solo por las expectativas, sino por la supervivencia fue la clave. El resultado fue una nueva monarquía, más humana, donde el ritmo de la vida real ya no se veía atropellado por la enfermedad y donde el bienestar personal empezó a merecer el mismo respeto que el protocolo y la pompa. El regreso de Kate Middleton fue pausado, pero también trascendental, no por su espectacularidad, sino por la silenciosa afirmación de que incluso la realeza debe vivir, recuperarse y redefinir su camino según sus propios términos. Ahora bien, ¿podría el regreso pausado de Kate Middleton estar transformando secretamente la monarquía para siempre? ¿Qué consecuencias se extenderán a la familia real y a la nación? Sigan atentos. La princesa como guía de la monarquía. Esto no fue simplemente una pausa en los deberes reales, fue un ajuste de cuentas, y en el centro de todo estaba Kate Middleton. Durante generaciones, los miembros de la realeza habían lidiado con la enfermedad, el duelo y los escándalos con un mínimo de reconocimiento público, recurriendo a la ceremonia y el silencio para mantener una imagen de estabilidad inquebrantable. El enfoque de Kate, sin embargo, marcó un cambio profundo. Redefinió lo que significaba ser una miembro activa de la realeza. No solo
solo a través de su presencia, sino también mediante su fortaleza personal y sus decisiones deliberadas. En reuniones discretas entre bastidores, los funcionarios del palacio comenzaron a reformular el modelo de interacción. Por primera vez, se implementó un enfoque centrado en la salud, y los asesores trabajaban con ella, no simplemente a su alrededor. Los médicos tenían la misma importancia que los equipos de prensa. Su voz, antaño medida por siglos de tradición, ahora guiaba cada decisión sobre su vida pública. Su regreso sería en sus propios términos. Volvería a ocupar un lugar destacado solo cuando estuviera preparada. No era un acto de desafío, sino de dignidad. Una declaración de que la monarquía podía respetar la humanidad dentro de su maquinaria ceremonial. Como era de esperar, los críticos murmuraron que las responsabilidades reales no podían girar en torno a las necesidades médicas de una sola persona. Sin embargo, la percepción pública cambió rápidamente. Sus admiradores reconocieron su valentía. Presenciaron un nuevo paradigma de liderazgo. Esto, por supuesto, fue un golpe durísimo, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible por asimilarlo y gestionarlo en privado por el bien de nuestra joven familia. Una futura reina que comprendía su valía incluso en su ausencia. Una miembro de la realeza que valoraba la autenticidad por encima de la imagen. Una mujer lo suficientemente valiente como para anteponer la sanación al deber. Pero la ausencia de Kate puso de manifiesto las fisuras en la institución. Era más que una princesa, era el puente que unía la historia de la monarquía con su futuro. Sin ella, esas fisuras se volvieron imposibles de ignorar. El príncipe Guillermo, de repente con la doble responsabilidad de padre y futuro rey, se vio abrumado por la creciente presión. Donde antes la pareja personificaba la moderna colaboración real, ahora Guillermo asistía solo a los eventos. Su carisma se apagó bajo la presión. La tensión era palpable. Los discursos se acortaron, las sonrisas se volvieron más reservadas y la presencia menos imponente. El público, acostumbrado a ver su unión como un símbolo de estabilidad, sintió profundamente el desequilibrio. Para llenar el vacío, los estrategas del palacio se movilizaron. La reina Camila asumió un papel más visible, mientras que la princesa Beatriz fue impulsada a asumir funciones más amplias. Ambas ostentaban títulos y responsabilidades, pero ninguna conectaba con el público como lo hacía Kate. Su ausencia no era meramente operativa, fue profundamente emotivo. Ella había sido una fuerza unificadora, que combinaba tradición con sensibilidad moderna, y sin ella, la brecha se amplió notablemente. El efecto en las generaciones más jóvenes fue particularmente llamativo. Las encuestas realizadas a finales de 2024 y principios de 2025 revelaron un fuerte descenso en el apoyo a la monarquía entre los jóvenes de 18 a 35 años. Aquellos que veían en Kate a una figura cercana, la madre, la reformadora discreta, la defensora, ahora se sentían alienados. No solo echaban de menos su elegancia o su sentido de la moda, sino su humanidad, la sensación de que la realeza podía ser real y accesible. El palacio había mantenido su impecable fachada, pero la ausencia de la princesa de Gales dejaba al descubierto una verdad que ya no podía ocultarse. La monarquía, sin su nexo humano, corría el riesgo de perder el contacto con el pueblo al que debía inspirar. El silencio de Kate, que en su día le sirvió de escudo para recuperarse, había revelado lo esencial que era para ella, no solo para Guillermo, no solo para la familia, sino para el corazón de todos, de la propia institución. Su discreta fortaleza siempre había sido la brújula que apuntaba hacia el equilibrio, la conexión y la resiliencia. Y en su ausencia, la monarquía comenzó a sentir las vibraciones de una base frágil. Entonces, ¿qué crees que provocó la repentina retirada de Kate Middleton para transformar la monarquía? ¿Y cómo redefinirá su futuro su regreso? Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios.